Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Criterio Fiscal Digital, episodio 37. Es probable que sea el último del año. Ahorita lo platicamos aquí con el contador. Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom. Nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos vemos con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos las personas que nos están siguiendo. Como bien dijiste, es probable que sea la última emisión, salvo que haya ahí alguna noticia extraordinaria, don Robert. Es correcto. Pero pues vamos a estar pendiente como sea para efectos de comentar ya las novedades que se puedan dar de último momento. Y pues, obviamente cerrando fuerte el año, no sé, tú que llevas el récord, ¿cuántas emisiones llevamos este año? No sé, pero creo que 37, esta es la una, 37, contador. esa es la 37 más los anteriores, yo El creo que año ya pasado hicimos vamos como cerca unas de 30 más o menos, llevamos como unos 60, 70. 60, más o menos, ¿no? Ok, pues ahí le Es llevamos el correcto. récord, ¿verdad? Entonces, Es pues correcto, contador. efectivamente, vamos ahorita a ver unos temas importantes y por ahí, pues antes de terminar, ahí comentamos ya el cierre de este año, ¿no? Es correcto, contador. Pues bueno, como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, ya que está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el Diario de Coahuila. Y pues obviamente la intención es que a través de un formato digital hagamos saber de todos ustedes la información que él pone ahí semana con semana. Se publica los lunes, entonces para que también por ahí la busquen en su medio digital o impreso, como ustedes gusten. Contador, todos los puntos que tenemos agendados para el día de hoy son: el primero es efectos de las facturas genéricas ante el SAT. Segundo, salarios mínimos o UMAS para el cálculo de la extensión del aguinaldo. El tercero es el IVA de importaciones en plataformas digitales. Y el último que yo anoté por ahí nada más es el tema de que ya está listo el link de la presentación del mes pasado, perdón, de la semana pasada que tuvimos relacionado con las principales verificaciones que tenemos que hacer siempre en las empresas antes del cierre de año. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con Entonces, el primer tema que precisamente es lo que salió publicado este lunes pasado en el Diario de es Coahuila. correcto. Por ahí todavía lo Uh -huh. pueden localizar de manera electrónica en la página del Diario de Coahuila. Y es un tema que, bueno, por ahí hemos platicado o siempre se platica ahí con algunos clientes respecto al concepto de las facturas. Seguramente también a ti te han preguntado, Robert, es Sí. lo que yo estoy llamando facturas genéricas. Es común, en el caso de servicios, pues es común que sacamos la factura con un concepto de servicios administrativos, servicios de asesoría. ¿Es un teléfono? Incluso creo que hasta servicios de facturación, ¿no, conta? Sí, aunque bueno, ahí en servicio de facturación, bueno, hay que distinguir porque si mal no recuerdo, Robert, cuando haces un anticipo, ¿te acuerdas que hay una clave genérica que se La llama misma, servicio de es esa facturación? misma. La Es correcto. 841, no sé qué, algo así. Digo, eso Uh hay -huh. que distinguirla, ¿verdad? Pero el tema aquí es básicamente por el tipo de despachos o empresas o empresas de servicios, sobre todo, que no hacen un detalle del tipo de trabajo y solamente lo facturan como servicios administrativos, servicios de asesoría, etcétera. Es Y aquí correcto. básicamente, don Robert, es porque nos hemos encontrado en algunas revisiones, cuando revisan ese tipo de gastos, que precisamente este tipo de conceptos no les gustan al SAT, hablando, repito, del tema de servicios, cuando son servicios. Y lo fundamentan en un artículo, de acuerdo a los oficios que emite la autoridad, lo está fundamentando en el artículo 40 del reglamento. En ese artículo 40 del reglamento señala que cuando se habla de bienes o mercancías, deben de describirse detalladamente, considerando las características esenciales como la marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otros, a fin de distinguirles entre otros similares. Pero es muy importante lo que dice esto, Robert, porque solamente habla de bienes o mercancías. Y si nos remontamos al artículo 29A, en la fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, donde señala los requisitos
los comprobantes, cuando habla de la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio. Entonces, sí hay que diferenciar que lo maneja separado lo que son bienes o mercancías de los servicios. De tal manera que en el caso de que reglamenta o que visualice el artículo 40 del reglamento solamente bienes o mercancías, más no los servicios. Es decir, la autoridad indebidamente puede rechazar un gasto diciendo que en la factura está indebidamente detallado el tipo de servicio que se está prestando. De tal manera que también incluso, Robert, hay una tesis de los tribunales que esta data del 2016, donde precisamente concluye que la descripción del servicio prestado que ampara una factura no debe ser demasiado detallada. Habla de la palabra describir, o sea, de alguna manera tenemos que describir, eso sí sería importante, hacer una descripción, pero no un detalle tal cual lo piden en el artículo 40 del reglamento, de tal manera que, si bien es cierto, o la conclusión podría ser, oye, voy a facturar servicios administrativos, sí sería recomendable ponerle servicios administrativos y una descripción, si tú quieres un poco a grosso modo, de qué tipo de servicios se está prestando o qué incluye ese servicio administrativo, pero no un detalle como probablemente lo quiera pedir la autoridad, cuántas horas le invertiste, cuál fue el entregable y demás. Finalmente, la autoridad, eso es lo que dice la factura, el CFDI, pero finalmente la autoridad tiene la facultad para revisar todo el entorno, o sea, tenemos que tener, como quiera, algún soporte del servicio prestado, si no caemos en el tema de las factureras, ¿no? Es decir, a ver, ¿tienen otros elementos adicionales o tenemos que tener otros elementos adicionales para soportar el tipo de servicio que nos dieron, ¿no? En el caso de que nosotros hayamos pagado por ese servicio. Entonces, creo que esta parte es muy importante, don Robert. Seguramente, como te repetía, a veces seguramente han preguntado si es recomendable o no facturar un concepto genérico de servicios. Pues la respuesta es esta, que en el caso de servicios se solicita una descripción, pero no un detalle a fondo. ¿Cómo lo ves, don Robert? Pues está padre. Digo, por ejemplo, estaba pegando dos cosas contra una. Hace poco, bueno, no es cierto, hace varios años, como unos 2 o 3, Hacienda habilitó la capacidad de que en el XML se pudiera poner las observaciones. Es decir, por ejemplo, yo puedo enlistar como tal el servicio genérico que tú comentas, y si yo quiero, puedo decirle al sistema, imprímeme las observaciones dentro del propio XML. La realidad es que a pesar de que estamos hablando de control electrónica y de fiscalización y de números que el SAT ve de forma natural, sin que haga nada de ir físicamente, el día que van te siguen pidiendo papel. Entonces, a lo que voy es a que sería importante que si tú vas a poner el servicio genérico en el título, pues a lo mejor hagas como una expresión pequeña, aunque sea, abajo, y aprovechando lo que tú dices, entender que no es forzoso que haga un super detalle de que viene el día 5, el día 5 de diciembre, de tal, a tal hora, y el entregable fue este reporte de resultados. Es decir, a lo mejor no es tan necesario que sea así. Ya vimos el sustento legal. Sí, simplemente entender que se pues, puede bueno, decir que habrá otros elementos. Sí, porque seguramente hay otros elementos, ¿no? Sí. Es Ahí como que correcto. se Y hay está otros bloqueando un elementos, poquito. como te decía, para soportar eso. Ok, no, Es bueno, correcto, sí te entonces. escucho bien. Entonces, pues bueno, ese Perfecto. es un tema que sería importante ahorita revisar. Revisar ahorita al cierre del ejercicio. Digo, creo que muchos de esos tips que estamos comentando son fechas propicias para hacer este tipo Pertinentes. de comentarios, Robert. Es correcto, contador. La realidad es esa, es que muchos de esos puntos que vemos el día de hoy están pensados en el tema del 2021, es decir, cierre 2020 y pues empezar a prepararnos en 2021 para cierre anual y declaración anual y cosas por el estilo. Entonces, va por ahí, contador, también. Es correcto. Bueno, si quieres pasamos al próximo tema. Sí, por favor. Sí, por favor, contador. Bueno, este tema tiene que ver también con tema de nómina o de aguinaldo, don Robert. Obviamente estamos en fechas, ya prácticamente en la fecha límite que marca la Ley Federal de Trabajo para pagar el aguinaldo, la gratificación anual, que debe ser antes del 20 de diciembre. Muchos lo interpretan que es el 19,
otros que es el 20. Entonces ahí, pues, cuestión de enfoque, porque dice la Ley Federal de Trabajo que antes del 29, antes del 20, ¿no? Y antes del 20, pues es el 19, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, Robert, el tema aquí es en el cálculo de la nómina, porque sabemos que en el caso del aguinaldo hay un monto exento que son 30 días de salario mínimo, así lo señala la ley de impuesto a la renta, por ahí en el artículo 93, fracción 14, si mal no recuerdo, y siempre ha surgido una duda desde que surgió el tema de la UMA y que de alguna manera se dejó de utilizar el salario mínimo. De tal manera que el criterio de la autoridad, pues, últimamente, vamos a llamarle de esa manera, ha sido que deben ser no 30 días de salario mínimo, sino 30 días de UMA. El salario mínimo más o menos es superior en un 30% a la UMA actualmente. Empezaron siendo iguales hace algunos años, pero ahorita ya se despegó, ¿no? Y más ahorita que sabemos que hay un incremento de 15%, ¿no? Como novedad. Anoche lo señalaron. Entonces, al cierre del 2020, la diferencia entre uno y otro es más o menos un 30%, es decir, es más alto el salario mínimo, un 30% superior al valor de la UMA. Esto, a la hora de calcular tu nómina de aguinaldo y al aplicar la exención, pues obviamente, si seguimos el criterio del SAT, vamos a aplicar UMAS, que es menos exención, pero si aplicamos el salario mínimo, sería una mayor exención y obviamente un menor impuesto. Entonces ahí hay un diferendo, ¿no? El año pasado, la PRODECON, desde el año pasado, emitió un criterio en el sentido de que precisamente, de acuerdo a lo establecido desde el decreto donde se modificó este tema de eliminar el salario mínimo y dejar la UMA, señalando que toda la referencia a salarios se iba a respetar el salario mínimo y en todos los demás casos se iba pues hacer una separación, le llaman desindexación, indexación del salario. Entonces, eso desde el 2016. Entonces, aquí la pregunta es, oye, pues el aguinaldo, pues es parte del salario. Digo, creo que es, es parte del paquete de prestaciones salariales de una persona. Entonces, no veo por qué tener que aplicar UMAS y no aplica salario mínimo porque finalmente el aguinaldo pues es parte del salario. Entonces la PRODECON precisamente al analizar estos temas pues llegó a la conclusión de que lo que debe de tomarse es el salario mínimo general y no la UMA. Y entonces pues aquí lo que vemos, don Robert, es de que la visualización que debe tener el contribuyente es precisamente esa, determinar que ahorita en el cálculo del aguinaldo, qué base voy a tomar de la exención, si UMAS o salario mínimo, conociendo el criterio de PRODECON. Sabemos que este criterio de PRODECON, pues bueno, no es precisamente una ley específicamente, sino pues es un criterio al final de cuentas, pero que pudiera tomarse en cuenta para un contribuyente. Sabemos que el criterio del SAT ha sido tomar las sumas, que son más pequeñas, es un monto menos, es un monto menor, y en perjuicio pues del trabajador prácticamente, ¿no? Entonces, en este caso, creo, don Robert, sería bueno repasar estos fundamentos y estos comentarios que hace PRODECON desde el año pasado respecto a tomar el salario mínimo en lugar de la UMA. No sé en tu experiencia, don Robert, cuando configuras ahí los conceptos de nómina, ¿qué es lo que te comentan? No sé si han entrado en debate en este punto, don Robert. Pues no, casi siempre lo que hacemos es que el sistema, normalmente cuando hay un cambio fiscal, pues obviamente la gente de sistemas de Compact lo actualiza en cuanto a lo que dice la ley y de forma natural así lo deja. Casi ningún cliente contador, casi ninguno, nos pide que hagamos alguna modificación respecto al tema de las exenciones. Entonces, literalmente, pues lo dejamos como está y creo que actualmente está como UMA.
Bueno, entonces ahí sería, digo, y sobre todo, ¿sabes dónde puede haber problemas? No problemas, sino pues una cuestión que puede aprovechar un contribuyente es cuando presenta su declaración anual. Porque al final de cuentas puede decir, oye, ¿por qué me exentaste UMAS y no salarios mínimos? Mi saldo a favor hubiera sido mayor si me hubieras aplicado salarios mínimos y no UMAS, ¿no? Pues bueno, de alguna manera se está tomando un criterio conservador, al final de cuentas, pero sí conociendo que existe la posibilidad de, pues, entrar ahí un debate aceptable, por llamarle de alguna manera, en cuanto al monto de las exenciones, ¿no? Y esto pues obviamente también aplica a otros conceptos, prima vacacional, prima dominical y otros conceptos que están ahí basados en veces del salario mínimo, ¿verdad? Es correcto, y más con lo que viene del tema del incremento del salario mínimo, contra, pues obviamente se complementaría todavía aún más para el año que entra, ¿no? Todavía más sería bueno ahí pues hacer algún tipo de petición o nueva solicitud al SAT para que defina o se defina cuál es el criterio que debemos de seguir, ¿no? Porque pues he montado, si va a ser un monto importante, que sería en un 15% el monto de salario mínimo y por lo tanto, por las exenciones igual. Tiempo extra, digo, es otro concepto que también pudiera estar ahí considerándose. Bueno, entonces no sé si tienes otro comentario, pues pasamos a la siguiente. Si quieres, pasamos al siguiente cuenta, por favor. Bueno, este tiene que ver con un comentario que ya lo hemos por ahí hecho algún tipo de también de respuesta, pero sí es bueno considerar lo que pudiera estar pasando y lo que podemos estar omitiendo. Esto tiene que ver con el IVA de por el uso de plataformas digitales. Recordamos, don Robert, que dentro de la reforma fiscal del año 2020 se estableció pues, un nuevo régimen de impuestos para el uso digital a través de estas plataformas. Cuando el dueño, por llamarlo de alguna manera, de la plataforma es extranjero, se le obliga a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes mexicano, a tener un representante en México y a presentar una serie de declaraciones y de información al SAT para efectos de que pues haga una retención de IVA bueno, también hay una retención en materia de impuestos a la renta. Pero, ¿qué va a suceder, don Robert, si ese extranjero no se inscribe en el RFC por lo tanto pues no está cumpliendo con requisitos mexicanos? Para el 2021 se tiene previsto un apagón digital, por llamarle de alguna manera, le van a bajar el switch. Pero en vía de mientras, el usuario, o sea, cualquier persona que esté utilizando algún servicio de una plataforma digital extranjera, que la están haciendo un cargo, está pagando por ese servicio, si este extranjero no está inscrito, el hecho de que el usuario tiene que cubrir ese IVA. Si no le están reteniendo el IVA, esto se vuelve una retención de IVA. Esto se establece en el artículo 18I latina de la ley del IVA, en donde precisamente se establece que cuando el usuario hace un pago por un servicio digital manejado por un extranjero y ese extranjero no está inscrito, pues yo tengo que pagar el IVA. Y ese IVA se paga como un acto accidental. Hay una regla miscelánea, la regla 216 de la miscelánea, que nos dice cómo cubrir ese impuesto. Este impuesto se cubre a través del concepto de importación de servicios mediante un pago que se hace en la declaración IVA actos accidentales en el portal del SAT y se hace dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se hizo el pago. A lo mejor si hicimos el pago de un servicio digital y el que administra esta plataforma es extranjero y no está inscrito. Para esto, en la página del SAT están ya listados todos los extranjeros que se inscribieron. Obviamente, si no está ese extranjero, pues nosotros estaríamos obligados a pagar ese IVA, 16%.
Para esto tenemos que hacer el pago en la página del SAT, en el portal, 15 días después. Entonces, esto es muy importante, don Robert, porque pues va a traer esta obligación de pago que probablemente, esto pues sabemos que empezó a mitad de año, en junio, por ahí, si no recuerdo, y pues prácticamente hasta ahorita yo no conozco a ninguna persona que lo haya pagado, pero a lo mejor estamos omisos, y si estamos omisos, don Robert, pues probablemente la autoridad me lo pueda requerir eventualmente, ¿no? A través de una revisión. Entonces, creo que este es un tema muy importante, don Robert, que hay que resaltar. El próximo año 2021, como ya va a haber un apagón digital, probablemente el castigo se incremente a que este extranjero no pueda prestar sus servicios, pero si acaso yo lo estoy utilizando ahorita y probablemente el próximo año, hasta en tanto no le hagan ese apagón, pues yo estoy obligado a pagar ese IVA, ¿no? Entonces, recordar esta obligación que tenemos y pues tengan cuidado cuando estén bajando por ahí algún tipo de servicio o de adquisición que hagan a través de las plataformas digitales extranjeras, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy interesante, don Raúl. Es correcto. Yo creo, Conta, igual obviamente a reserva de ver qué pasa, que probablemente el SAT actualmente está poniendo pues, obviamente los lineamientos y todo lo necesario, como que se han dando las bases para que, por ejemplo, si en el 2021 ya se planea el apagón, que ya se esté todo reglamentado, ya esté todo puesto sobre la mesa, y ya nada más es, ¿entras o no entras? Incluso hace poquito, no sé si en una plática que tuvimos tú y yo aquí en Criterio Fiscal, escuché o salió el tema de que creo que ya Netflix o Amazon o alguno de ellos ya está constituido en México como una SADCB, Sí, pues siendo que no existía, ¿no? sí, puede ser parte de la estrategia o las estrategias de las empresas, ¿no? Porque hay que recordar que ahorita la primera fase fue aplicar el impuesto a los usuarios, pero los dueños de las plataformas hasta ahorita no están tributando. Entonces se llevan las ganancias como quiera sin pagar un impuesto en México. Aquí están grabando prácticamente a los usuarios, ¿verdad? Nada más, que son mexicanos. Pero eventualmente, pues lo que se persigue sí es de que se pague impuestos sobre parte de la ganancia que puedan tener estos extranjeros, ¿no? Es correcto, porque al final de cuentas están haciendo negocios con, en este caso, a través de servicios en México, ¿no? Es correcto, están utilizando, pues de alguna manera, la infraestructura de México, al final de cuentas llega a través de, no sé, de vía telefónica, vía, Internet. exactamente, cualquier tipo de servicios de ese tipo, pues están utilizando los recursos nacionales. Entonces, pues bueno, ese sería el último tema. ¿Tú traes otro tema por ahí, Robert? Sí, contar nada más, el día martes tuvimos una plática, una presentación por ahí con un experto de ahí de mi asesor contable y tomamos un tema que tú y yo hemos platicado mucho, lo platicamos mucho el año pasado, contador, el tema de como de la autofiscalización. Eh, en el caso de ellos, estamos liberando una herramienta a través de una asociación que hicimos con ellos para efectos de hacer las 5 revisiones principales y conciliaciones de CFDIs previos al cierre del ejercicio en este caso 2020, ¿verdad? Y básicamente, contador, esta herramienta, incluso ahorita la voy a pasar para el despacho, es muy funcional porque nos ayuda a detectar cuántos XML se han cancelado. Por ejemplo, yo estoy en enero del 2020, emito mis XML, recibo mis XML, pasa febrero, marzo, abril, y hoy diciembre, yo es real que no sé cuántas facturas de enero, febrero, marzo y los meses anteriores me han cancelado algún proveedor o mi gente internamente por temas de ventas le ha cancelado a algún cliente para reemitirle una. Por lo tanto, el pago provisional de cada mes probablemente haya cambiado con todo. Me refiero al tema del impuesto real, ¿no? Sí. Tal vez no se emitió una nota de crédito ni una devolución, simplemente se canceló la factura. Entonces, esta herramienta que vimos en esta plática básicamente nos ayuda con esto. Por aquí compartí el link, los invitamos a que nos visiten. Aquí están los medios en los que estamos. En este caso, en el canal de Bobicom subimos cada semana lo que es Criterio Fiscal Digital, lógicamente, y ahí mismo subimos, ahora que tuvimos la plática de las reformas fiscales, también ya está por ahí, si la ves ahí en la pantalla, reformas fiscales 2021, y esta última plática también ya está subida.
pues todo lo que ustedes ven el día de hoy en Facebook, yo me dedico a esa labor de subirlo, por si la gente no les gusta escucharnos en Spotify, que por cierto ahí mismo está el canal de Criterio Fiscal Digital, si te das cuenta, ya a mano derecha, conta. Ok. Si la gente dice, no, yo prefiero verlos en video, bueno, o nos buscas en Facebook o nos buscas en YouTube, ahí en Bobicom están todos los programas subidos. Básicamente en YouTube le pones Bobicom y va a salir ahí el canal principal. Ok, perfecto. Sí, porque fíjate que me estaba preguntando el tema de reformas fiscales, que algunos no tuvieron la oportunidad de acompañarnos y sí hay interés en eso, entonces para ahí pasarles. Ahí está disponible. Okay. Sí, contá, que busquen en la página y ahí está todo. Todos los programas que tenemos tú y yo a lo largo de este año, del año pasado, están ahí. Y lógicamente, Reforma Fiscal 2021 y este último que te acabo de platicar de las conciliaciones que tenemos que hacer y la herramienta. Entonces, los invitamos a que visiten el canal y se suscriban para que les lleguen las notificaciones y además, pues obviamente lo vean a detalle. Aprovechamos, Contador, si gustas, para compartir los datos. Aquí está en pantalla, si gustas compartirnos los tuyos. Sí, cómo no. Bueno, pueden mandar un correo electrónico al correo jayax@saltillosysables.com.mx. Me pueden mandar algún mensaje en WhatsApp 844-419-2382. Me encuentran en Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo, y como bien dices, ahí en Spotify hay un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital. Si no han tenido la oportunidad o les interesa algún otro de los temas que hemos tratado en estas fechas o en este año, pues ahí lo van a poder encontrar, ¿verdad? Es correcto. Igual en el caso de nosotros, en Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdés Padilla, en mi correo roberto.valdez@bobicom.net, el WhatsApp 844-162-3159, y adicionalmente a eso, adicional al programa de Criterio Fiscal Digital, yo también subo el podcast a Contador 4.0. Entonces, estas pláticas, el tema de la reforma, hay gente que va en el carro manejando y prefiere, Contador, ir escuchando y posiblemente no puede ir viendo el celular. Entonces está padre el tema del podcast. Pueden buscar cualquiera de los dos, Criterio Fiscal Digital y Contador 4.0. En ambos se encuentran prácticamente la misma información, Contador. Perfecto. Pues por mi parte es todo, don Robert. Conta, pues obviamente ya mero cambiamos de año, faltan unos pocos días, te deseo lo mejor, igual que este año que viene, pues obviamente la situación mejor en temas de pandemia y de salud, lógicamente. Seguirnos cuidando, Contador, todavía no se acaba esto, hay que echarle ganas como quiera todavía, y pues obviamente para el año que entra andar con todo, ¿no, Contador? Claro que sí. Bueno, pues también agradecerte pues este año que fue un año pues obviamente difícil o diferente, ¿verdad? De otros años. Creo que el estarlo haciendo por esta vía fue uno de los cambios, ¿no? O sea, que nos motivó a hacerlo a través de estos medios que actualmente lo estamos haciendo, pero creo que podemos estar llegando a más personas, personas que estén interesadas en estos temas. Agradecerte que pases en compañía de tu familia, que estén todos bien, antes que nada que haya salud, y pues a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan de manera frecuente. Aquí está tu maestra Laurentina, dice que muy útiles los temas. Pues un saludo a ella y también que esté bien de salud, o que siga bien de salud, para seguirnos aquí saludando a través de estos medios. Sí, Cota, si no nos vemos por aquí en lo que resta del año, pues obviamente por aquí platicaremos el año que entra a inicios de enero. ¿Te parece bien? Claro que sí, Robert. Estamos a la orden. Gusto saludarlos a todos, gracias por vernos. Este programa es para todos ustedes que nos ven a través de estos medios, podcast, YouTube y en este caso Facebook directamente. Les agradecemos mucho y pues el año que entra pues, esperamos seguir mandando más información y más recurrentemente como lo hemos tratado de hacer este año, ¿no? Claro que sí, don Robert. Pues un saludo y que pasen muy bien, ¿eh? Feliz Navidad a todos igual. Adiós. Y feliz año nuevo por si no nos vemos. Adiós. Saludos, bye bye.